Pero primero encuentre Levítico, hermano, y luego ya cuando la tenga por ahí, póngale un papelito, algo ahí que lo separe, y luego váyase al libro de Deuteronomio en el capítulo 18. Levítico 20, perdón, capítulo 20, versículo 6, y luego se brinca, hermanos, póngalo ahí aparte, y vaya a Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 16. Ahorita a ver si se logra poder que se ponga la proyección de la diapositiva. Usted me va siguiendo y si no, pues aquí yo lo voy guiando en la enseñanza. Antes de leer este pasaje de la Escritura, hermanos, ¿estamos todos ya? ¿Lo encontramos, hermano? Antes de comenzar, yo quiero preguntar, ¿alguien antes de venir a Cristo llegó a celebrar el Día de Muertos o el día conocido como Halloween o Día de las Brujas? ¿Alguien lo hizo? Levante su mano si hay algunas personas que lo hicieron. Ahora, cuando vinieron a Cristo, hermano, en su recién ingreso al cristianismo, lo siguieron practicando. Y conforme fueron avanzando se dieron cuenta, o cuando vinieron a Cristo dejaron de practicarlo. ¿Cuántos dejaron de practicarlo en cuanto vinieron a Cristo? Levante su mano. ¿Sí? La mayoría. ¿Cuántos conforme fueron avanzando dejaron de hacerlo? Muy bien. Ahora yo le pregunto a la iglesia que está aquí, ¿cuántos celebran estos días ya aún estando en el cristianismo? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos participan? ¿Cuántos dejan que sus hijos participen de estas actividades? Nadie. Bueno, muy bien, hermanos, vamos a ver ahora esta enseñanza. Vamos a ir a Levítico capítulo 20, versículo 6, y nos vamos a brincar al 26 después de leer el 6. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque dice la Biblia, ¿por qué, hermanos? Porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre, fíjese lo que dice la Biblia, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de qué, hermanos, de muertos, o se entregare a la adivinación, ¿qué dice la Biblia? Ha de morir, serán apedreados, su sangre sea sobre ellos. Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio en el capítulo 18 y vamos a leer del versículo 9 al 14. Dice la Biblia: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué, hermanos? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quién, hermanos, a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones no vas a heredar. A agoreros y a adivinos oyen, mas a ti, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Señor, bendice la palabra, la enseñanza del día de hoy, y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, la Biblia dice:
le llama, hermanos, a la escritura, a aquellos que consultan a divinos, agoreros, a los muertos les llama, les dice que son aquellos que se prostituyen detrás de todo esto, ¿sí? Esta prostitución espiritual que dice la Biblia, hermanos, es aquellos que estando en el Evangelio, que conociendo la palabra y la verdad, se van en busca de todo esto. Hay muchos cristianos, hermano, que ahí están en las mañanas leyendo el periódico o viendo la televisión, a ver qué le dice Moni Vidente, a ver qué le dice de su signo, a ver qué dicen las estrellas, ¿verdad? Y luego dice la que lee todas estas cosas, ¿verdad? Los horóscopos y eso, y dice, hoy, para el signo tal, Acuario, Géminis, qué sé yo, dice, no, hoy es un mal día, corres peligro si andas en la calle. Y ahí está el pobre, ¿verdad? Todo temeroso, que no quiere salir porque no le vaya a pasar algo, hermanos. Increíble que parezca, pero así son estas cosas. Pero la Biblia nos dice que esto, hermanos, fíjese cómo lo dice el libro de Deuteronomio. Dice que esto, hermanos, es abominación a Jehová. ¿Usted sabe lo que es la abominación, hermanos? Abominar algo es como ver algo y que le cause repugnancia, que le cause como asco ver algo, ¿no? Como que es abominable a sus ojos, no puede verlo porque si usted lo ve, le causa una sensación como de asco, de repugnancia, ¿verdad? Y lo rechaza. Bueno, la Biblia nos dice que los que practican este tipo de cosas que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, a Dios le causa abominación, esa abominación delante de Él le causa repugnancia. No puede, hermanos, Él tolerar que estas cosas se hagan, ¿verdad? Delante de Él, porque Él no lo aprueba, no lo tolera, hermanos. Y muchos pudieran decir, pero no pasa nada, pastor, pues son niños pidiendo dulces y no va a pasar nada. Simplemente se lleva a un altarcito ahí en la escuela y se lleva un dulcecito, un postrecito, no pasa nada, no va a pasar nada. Hermanos, sí pasa, y la Biblia nos dice que es abominación a Jehová. Dice la Biblia que a los que practican estas cosas, hermanos, dice la escritura en el libro de Levítico, ellos, hermanos, los desecha. Igual lo dice en el libro de Deuteronomio, el Señor desecha esto y luego hace una marcación ahí. Él dice que Él nos apartó para Él, hermanos, porque Él es ¿qué, hermanos? Él es santo, por lo cual Él espera que su pueblo sea santo. Quiere decir, hermano, que si usted y yo, porque el Señor lo remarca en la escritura, hablando acerca de su santidad, de que Él es santo y que busca que su pueblo sea santo, si usted y yo practicáramos estas cosas, entonces, hermanos, no estaríamos actuando, hermanos, bajo los principios ni valores de Dios. Porque Dios dice que vosotros no practicaríamos, le dice a su pueblo, le dice, no lo harán ustedes porque ustedes son pueblo apartado para mí, ¿sí? Por lo cual, usted y yo, hermanos, como pueblo de Dios, no podemos contaminarnos, no podemos permitir, hermano, que esto se lleve a cabo, no podemos ser partícipes de estas actividades. Ahora, la cultura mexicana, hermanos, dicen muchos, la cultura mexicana es muy rica, muy hermosa, ¿verdad? Está muy enriquecida en sus tradiciones, ¿sí? Y hay muchos elementos de diversas épocas y origen que se expresan en esas tradiciones, ¿verdad? A la que denominan ellos como ejemplo de la riqueza histórica y de una nación nacida del encuentro de dos mundos. Nosotros, hermanos, tenemos tradiciones de dos mundos, así lo expresa o lo externa incluso en algunas páginas del gobierno, como haciendo referencia a que los españoles, los europeos, España está allá en Europa, y tenemos tradiciones europeas y tradiciones de origen indígena de nuestra nación. Algunas de las tradiciones, hermanos, más representativas de nuestro país, pues aquí yo le enumeré algunas. Puede ser, dicen ellos, el Día de los Reyes Magos, ¿verdad? Mi niña la otra vez le fui a recogerla a la escuela,
el lunes, pedí el día para pasarlo con mi esposa y fui a recoger a Jimena a la escuela y bien contenta, ella sale y papá, ¿qué crees? Así como que queriéndome contar el chisme del día, ¿verdad? Casi, casi. ¿Qué crees, papá? Y luego, ¿qué pasó, mija? Y luego dice, en la escuela la maestra me dijo que el miércoles vamos a hacer una calaverita. Y luego le digo, ¿y qué le dijiste? No, yo le dije que yo era cristiana, que yo no podía hacer esas cosas, porque nosotros celebramos la vida, ¿verdad, papá? Le digo, sí, nosotros celebramos la vida, mija. Y luego dice, sí, nosotros nada más celebramos Navidad, el Día de los Reyes Magos, ¿verdad? Y yo, ay, Jimena, ya no digas más. Pues aquí en México, hermanos, celebramos el Día de los Reyes Magos. Bueno, celebran en el país los Reyes Magos. Ellos dicen los Reyes Magos. La Biblia dice que eran magos, no reyes, ¿sí? El día de la Candelaria, ¿verdad? Los que celebran en México el día de los Reyes Magos dicen, si te sale el monito, te tocan los tamales. Y ahí están los cristianos, ¿verdad? Creyéndose del monito y haciendo los tamales, hermano, ¿verdad? Y luego celebran el Día de las Madres. Es una tradición que hacemos, ¿verdad? Aquí en México. El aniversario de la independencia de México es otra tradición. Los carnavales allá en Veracruz y acá cerca en Mazatlán. La Semana Santa es otra de las tradiciones en México. El Día de Brujas, el Halloween, que últimamente en los últimos años ha tomado un auge y una fuerza muy, muy fuerte, hermanos. Y el día de Muertos, el Día de la Virgen de Guadalupe, y entre otras tradiciones en México. México tiene muchas tradiciones, hermanos. Según el diccionario de la Real Academia Española, tradición es una costumbre o es una composición literaria, un rito, una ceremonia, una doctrina, etcétera, que se transmite, se comunica o se mantiene, ¿cómo, hermanos? De generación en generación. Entonces dicen, México tiene muchas tradiciones. Y una de esas tradiciones que la que vamos a estudiar hoy es el Día de los Muertos, la adoración a la muerte, la veneración, dicen ellos, a la muerte. Vamos a ver ahorita avanzando en el tema. Una de las tradiciones más fuertes es el Día de Muertos y otra que está tomando gran fuerza en el país es la de Halloween. Dice por ahí, hermanos, en efecto, esta celebración es considerada, fíjese cómo la considera la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. El Día de los Muertos es considerado un patrimonio de la humanidad. Válgame el Señor, hermanos. Bendito Cristo. Se puede presenciar en todo México el Día de los Muertos. ¿Cierto o no, hermanos? El Día de los Muertos, si usted intenta pasar por donde está el panteón, ¿qué va a pasar, hermano? No pasa. Simplemente no pasa, lo desvían. Porque ahí está lleno. Y dicen que el panteón lo visitan más de 60,000 personas, hermanos, 80,000 personas en esas fechas del Día de los Muertos. Algunas de las tradiciones celebradas en nuestro país, hermanos, son buenas. Por ejemplo, el Día de las Madres, es bueno reconocer la labor de mamá en casa, el Día de los Padres, aunque no nos lo celebran igual que las mamás, ¿verdad? Pero también es bueno reconocer el trabajo de los papás, ¿verdad? Hay buenas tradiciones en México, pero hay otras, hermano, que no son tan buenas para el país y mucho menos para nosotros como cristianos. Aunque, hermanos, bueno, como le decía ahorita, otras de estas tradiciones tienen un trasfondo idólatra, pagano. ¿Qué quiere decir esto, pagano? Quiere decir que son adoración a dioses falsos y demoníacos. Yo le pregunto, ¿la adoración a los ídolos es una adoración pagana o es una adoración cristiana, hermanos? Es una adoración pagana, la adoración a ídolos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque violenta la palabra de Dios, desobedece a la Escritura. Y en segundo lugar, hermanos, Pablo decía que la adoración a los ídolos no era una adoración a un Dios, sino era detrás de esto había demonios. Esto entonces es una adoración pagana, adoración a dioses falsos y demoníacos. Y también es tienen un trasfondo satánico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver directamente, hermanos, ¿con quién?
con Satanás y el reino de las tinieblas. Ay, mira qué bonito se ve mi niña vestida de brujita, ¿verdad? Ay, véngase, mi hija, déjela llevo a que recoja los dulces. No pasa nada, son exagerados en la iglesia. Hermanos, es un trasfondo satánico que tiene que ver directamente con Satanás y el reino de las tinieblas. Y dice la escritura, ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué relación hay entre Cristo y Beelzebú? Decía el Señor, ¿verdad? Hermano, no hay relación alguna y no hay forma de relacionarlo. Y si usted intenta relacionar esto, hermano, usted se va a convertir, hermanos, va a estar haciendo una abominación delante de Dios. Ejemplos, hermanos, de este tipo de tradiciones paganas, satánicas, es, hermanos, los días de veneración a los santos. ¿Por qué? La Biblia nos dice que detrás de la adoración a los santos hay demonios. Entonces es una adoración pagana. El día de la Virgen de Guadalupe, hermanos, ahí están todos a las 12 de la mañana cantándole las mañanitas al retrato de una mujer ahí. Y todos hasta lloran y se van caminando, ¿verdad? Muchos de rodillas y hacen tantos malabares, hermanos. Y como dice la Biblia, adoran detrás de todo esto hay demonios. Está Satanás y las tinieblas. El día de las brujas y el día de los muertos es otra tradición pagana, diabólica, satánica, hermanos. Vamos avanzando. Dios reprueba, hermanos, yo se lo voy a decir ahorita. Si usted tenía dudas ¿será malo celebrar Halloween? ¿Será malo celebrar el Día de los Muertos? ¿Qué tiene si yo llevo algo ahí al altar de los muertos? No pasa nada, hombre, ¿verdad? Hermano, yo le voy a decir ahora, Dios reprueba categóricamente la idolatría, el paganismo y lo que tenga que ver con las tinieblas. Dios lo reprueba, lo rechaza, no es aceptable. Nadie que practique estas cosas, hermano, puede ser agradable de Dios, ni le ha nacido la luz en su corazón, ni ha venido Cristo a su vida. Hermanos, vamos a ver, bueno, ahí vienen algunos ejemplos de citas, Éxodo 20, 1 al 6, Levíticos. Estas citas, hermanos, nos hablan acerca de la adoración pagana, la adoración a ídolos, ¿sí? Nos externa aquí donde dice el Señor que no te crearás, ¿verdad? En el Éxodo 20, cuando da los 20 mandamientos, vamos a leer este pasaje. Los demás los puede tomar nota para leerlos en casa, para no extendernos mucho, porque son varios puntos que vamos a tratar en la lección. Alguien que tenga Éxodo 20, Luis, si lo tienes, del 1 al 6. Hermano, yo nunca he entendido, en una ocasión cuando era más joven, dialogaba con una muchacha respecto a estos temas de la idolatría y le llevaba a leer Éxodo 20 y yo digo, ¿a poco no está clara la lectura, hermanos? Dice la Biblia, no te harás imagen de arriba en los cielos, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, hermanos, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ¿verdad? Porque yo soy Jehová tu Dios. Hermanos, la idolatría es rechazada por parte de Dios porque es abominación delante de Dios. ¿Sí? Eso Dios no lo tolera, le causa repugnancia lo que es la idolatría. Usted y yo debemos aprender, hermanos, a vivir, a servir, a adorar y a alabar solamente a Dios. Él solo merece nuestra adoración. Y solamente a Él podemos arrodillarnos, adorar, venerar, honrar, porque Él es el único digno como nuestro Dios. Las demás citas las puede anotar, hermanos, las puede leer en su casa, hablan acerca de la idolatría. Hijitos, guardaos de los ídolos, dice por ahí en Juan, primera la carta de Juan. En Corintios nos dice, por tanto, amados míos, huid de ¿qué?
de la idolatría, porque son fiestas paganas. Avanzamos en la lección, hermanos. Halloween, vamos a ver el Halloween y el Día de Muertos. Halloween, hermanos, se celebra en Durán, aquí en México y en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica. Se celebra el día 31 de octubre. Aparentemente es una tradición que proviene de los Estados Unidos. Esta fiesta se distingue por los disfraces, dulces y temas sobrenaturales. Ahí andan todos los niños afuera en la calle con canastitas y pidiendo dulces, ¿verdad? Y luego ahí están los hermanos cristianos con sus bolsitas de dulces. Por cuando vengan los niños a darles sus dulcecitos a los chavitos. Día de Muertos. El Día de Muertos, hermanos, se celebra. Usted y yo normalmente sabemos que el Día de Muertos se celebra el día 2, ¿cierto? Pues no, hermanos, en la investigación que yo estuve haciendo, el Día de Muertos, según la tradición católica, comienza creo que desde el día 28 de octubre y luego que celebran a los niños, a los que se ahogan, y luego los muertos, niños que no nacen, que se van al limbo, ¿verdad? Ellos dicen, los niños que no nacen muertos, y luego que los que celebran a los niños que se mueren bebés o en la infancia, y luego celebran a los mártires, a los que se mueren por causa de predicar la palabra, los mártires, el día de los santos, de los difuntos, santos difuntos, y luego el día de los muertos, los adultos que ya se murieron, hermanos. Es todo como 5 días que celebran a la muerte, ¿sí? Que celebran a los muertos, que se acuerdan, dicen ellos, es hacer memoria de los muertos, dicen ellos. Pero ahorita vamos a ver si esto es hacer memoria de los muertos, hermanos. Y luego por ahí se mete, hermanos, entre estos 5 o 6 días se mete esta fecha del Halloween, ¿verdad? Que viene de allá con los gringos, ciertamente. México ya ve que está muy pegado a los estadounidenses, y luego todo lo que hacen los gringos, pues los mexicanos venimos haciéndolo al final, y celebran ahora ya muy fuerte lo que es el Halloween, ¿sí? Lo que ellos conocen como el Día de las Brujas. Pero esto, hermanos, esta celebración en realidad no proviene de los gringos, sino que a ellos también se las llevaron hace varios siglos, y esta costumbre nació allá en los países nórdicos, Países Bajos, allá en Europa. Data aproximadamente de hace 300 años antes de Cristo, en la cultura celta. Los usos y costumbres de los celtas eran controlados por una sociedad de sacerdotes paganos. ¿Qué significa esto? Eran sacerdotes que adoraban el ocultismo, adoraban a dioses paganos, diabólicos, satánicos, ¿sí? Ellos eran llamados los druidas. Los druidas, hermanos, no eran nada más que chamanes a los que se les atribuían funciones de jueces, maestros, curanderos y adivinos. Estos druidas eran simples, o eran brujos, eran personas que hacían encantamientos, hechizos, brujería. Entre los poderes que se decían que ellos tenían, hermanos, era el estado del tiempo. Ellos mutaban en formas de animales, dicen la historia. Usted puede buscarlo en internet y le aparece mucha información respecto a los druidas y a esta nación celta. Y dicen que ellos se mutaban en animales. Ellos predecían el futuro, decían predecir el futuro, y decían volverse invisibles. Poder sacar de su cuerpo su espíritu y poder intervenir, hermanos, en asuntos, aún permaneciendo su cuerpo como en un estado de meditación y levitación. Estos sacerdotes, hermanos, realizaban sacrificios humanos, preferentemente lo hacían con niños. Eran los sacrificios que ellos hacían de niños, así como de animales. Esta tradición, hermanos, tiene su origen en la celebración celta de lo que es el Samaín, o el Samain, porque no tiene acento. Esta tradición se llamaba Samaín. Los celtas creían que cuando en la noche de esta conocida como el Samaín, le decían así porque ellos tenían la costumbre que cuando acababa el verano, en estas épocas del año como estas que estamos viviendo,
el dios que ellos adoraban, llamado Samain, él liberaba a todos los espíritus de los muertos y a los demonios, quienes iban y visitaban a los vivos, ¿sí? Es decir, ellos creían que su dios Samain liberaba a todos los demonios y a los muertos, los que habían muerto, dejaba que vinieran a este mundo y para que visitaran a familiares, los muertos que habían muerto, ¿verdad? Valga la redundancia, que visitaran a su familia, y los demonios tenían la oportunidad de salir y andar en este mundo, así decían ellos. Los sacerdotes druidas, hermanos, pasaban por las casas. Es decir, cuando venía esta fecha, se iban los sacerdotes druidas casa por casa, llevando unos frutos o unas vegetales. Cuando tocaban a la puerta les decían algo así como hoy el truco, o ¿qué dicen? Trato, ¿verdad? Sí, es truco de trato, ¿no? Algo así. Y entonces, ¿qué consistía? Les decían ellos, maldición o quieres bendición, un decir así, ¿no? Y ya les decían, ¿qué tienes de ofrenda para Samain? La familia tenía que hacer una ofrenda de animales, de algo que ellos tuvieran, que podía incluir ahí a niños, o podía incluir a vírgenes, mujeres, ¿verdad? Para ofrecerlas en sacrificio a Samain. Dependiendo de la ofrenda, era la benevolencia de Samain, decían ellos, para la familia. Si ellos aceptaban ofrecer esa ofrenda, ellos dejaban un vegetal conocido por ahí como yok. Ellos les daban esta vegetal que ellos conocían como yok, que lo dejaban a la puerta, hermanos, y eso era una señal de que ahí se había dado una ofrenda a Samain. Y los que no lo tuvieran, ellos decían, venía Samain, este demonio, este dios pagano, y podía destruir a la familia, causar muerte y hacer todos los destrozos en estos hogares en los que no se ofrecía una ofrenda. Se llamaba nabo, mire, es como un rábano, ¿verdad? Es un rábano, pues a mi parecer, ¿no? Más feo, pero un rábano por ahí, como cebolla rábano, algo así, ¿no? Y le decían ellos, le llamaban yok, ¿sí? Algo así le mencionan o le llaman hoy. Ya ve hoy que disfrazan calabazas de rostros malévolos, etcétera, ¿no? Entre las ofrendas, mire, le mencionaba yo, se encontraban niños, mujeres vírgenes, frutas, animales, las cuales eran ofrecidas a este llamado dios pagano Samain. Es importante mencionarles, hermanos, que la celebración a la muerte desde tiempos muy antiguos se celebraba en todas las naciones del mundo conocido de determinada forma. Por ejemplo, los egipcios tenían una manera de celebrar la muerte, ¿sí? Los egipcios eran una nación muy pagana, hermanos. Ellos, incluso a los emperadores, a los gobernantes, ya ve que los momificaban y les ponían pertenencias, joyas, porque ellos decían volverá de la muerte en algún momento y que tenga ahí preparadas sus cosas. Los enterraban con cosas que les pertenecían, e incluso muchas veces cuando morían los sepultaban con la familia, con sus animales, etcétera, porque ellos creían que podían volver de la muerte. En los países asiáticos no están muy distantes de las creencias de los muertos, que los muertos vienen y viven o van, ¿verdad? Y andan deambulando. En los países nórdicos como el que acabamos de ver, en los europeos, los latinoamericanos. ¿Y qué cree? Nosotros no somos la excepción. Los aztecas, los indígenas celebraban a la muerte. Ellos también, hermanos, creían que cuando alguien se moría, decían ellos, la muerte es parte del proceso de la vida y es nada más como cambiar de forma. Cuando tú estás vivo así, mueres, cambias como de forma, pero sigues viviendo y tienes que vivir un cierto proceso. Ellos creían que había 13 infiernos y que 7 paraísos, algo así decían ellos, ¿verdad? Y tenían que hacer ciertos ritos y costumbres para poder llegar, hermanos, al paraíso, decían ellos.
Si usted moría de cierta forma, había un paraíso para los que morían de determinada manera. Si usted moría ahogado, usted iba a quién sé dónde y tenía que la persona hacer un ritual ahí, una ceremonia para guiar a su muerto a que llegara hasta el paraíso que le correspondía. Usaban mucho, hermanos, la figura de los animales como los perros choloescuincles, se llaman así, ¿verdad? Estos perros, o perros negros, que ellos creían que estos perros ayudaban a los muertos a llegar a sus destinos y poder tener paz en su vida o en su vida trascendida más allá de la muerte. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice la historia. El Constantino, emperador de Roma, dictó una ley, hermanos, en la que declaró el cristianismo como la religión oficial de Roma. En este punto, hermanos, es cuando nace la iglesia católica romana. ¿Qué estaba pasando en Roma? Roma, hermanos, si se acuerda, los discípulos, según el libro de los Hechos y varios libros históricos, Roma empezó una persecución, emprendió una persecución en contra de los cristianos. Se desataron grandes persecuciones, los coliseos llevaban a familias de cristianos, de creyentes, y los jugaban con ellos, con los leones, con los tigres, se los comían vivos, los sacrificaban. Había una persecución en la iglesia cristiana, pero el cristianismo, hermanos, estaba creciendo a pasos agigantados. En todas las regiones conquistadas por el Imperio Romano, la iglesia cristiana estaba creciendo y creciendo. Por más que se perseguía, crecía la iglesia de una manera impresionante. Entonces Constantino dice, bueno, estos cristianos, ¿qué puedo hacer pues, me van a convertir a todos en cristianos? Entonces Constantino, en una inteligencia diabólica y perversa, él dice, me voy a congraciar con los cristianos, voy a hacer una alianza con ellos y entonces de alguna manera voy a frenar todo esto que está pasando. Y entonces creó, dijo él, la religión del cristianismo es la oficial del Estado de Roma. Lo que en realidad hizo fue combinar las creencias romanas con creencias cristianas. De muchos cristianos que no eran convertidos, hermanos, o que estaban afirmados en el cristianismo, y empezó a combinar estos dos tipos de creencias. De ahí surgió la adoración a la Virgen María. De ahí surgió, hermanos, eso del purgatorio, del limbo, porque son creencias que vienen de los pueblos antiguos, como Roma, como los egipcios, como los medopersas, y mezclaron todas estas creencias y les pusieron una máscara cristiana para que todos los cristianos dijeran, Roma es cristiano, son cristianos, vamos a servir a Roma. Y entonces la idea de este plan malévolo funcionó a Constantino y se creó hasta lo que hoy en día es una de las iglesias, la iglesia católica romana está a nivel mundial, hermanos. En México, pues dice ser cristiano, ¿verdad? México, el país entero, pero la realidad es que un poquito más del 90% son cristianos católicos romanos, ¿sí? Y el cristiano evangélico, pues estamos entre el 5%, 4% de cristianos evangélicos, hermano. Si usted creía que México era cristiano evangélico, pues ahí le doy los datos, hermano. En este mismo siglo, la religión, hermano, recién instituida, declara un día de conmemoración en honor a todos los mártires, a todos los que habían muerto en el reinado de Diocleciano. Entonces Constantino dice, el emperador dice, vamos a celebrar a esos mártires que murieron por causa de Cristo. Y le pusieron una fecha que era en mayo. Ellos celebraban a los mártires, a los santos mártires que habían muerto. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV, para conmemorar la fecha de todos los mártires, transformó un templo, hermano, romano dedicado a dioses paganos en un templo cristiano denominado el Panteón de Todos los Santos. Y en el siglo VII, hermanos, en el año 741 aproximadamente, el Papa Gregorio III cambia la fecha de conmemoración a todos los santos de mayo, ¿a dónde cree? A noviembre, ¿sí? La fecha de los santos, de los muertos santos.
En el siglo VIII las iglesias fueron inundadas, hermanos. Se vino una marea de muchos nórdicos, Países Bajos, de cristianos, de hombres que creyeron, estuvieron siendo de alguna manera evangelizados. Al venir, hermanos, se mezclan con este tipo de iglesia cristiana romana. Y entonces la iglesia católica dice, pues ¿qué vamos a hacer? Pues estos nórdicos traen creencias, traen por ahí adoraciones diabólicas, como era la de los celtas, que sacrificaban a humanos, etcétera. Y entonces adaptan ciertas creencias cristianas para congraciarse con este tipo de cristianos paganos. Y entonces comienza, hermano, todo este tipo de creencia de adoración a los muertos, altares a los muertos. Se empiezan a introducir, hermanos, todo este tipo de creencias paganas, de que María se fue su cuerpo al cielo, todos estos dogmas humanos que agregaron a la iglesia tradicional. En este mismo siglo, hermanos, en el 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente. ¿Qué quiere decir esto? En todo el mundo. Como fiesta mayor tuvo su vigilia solemne el 31 de octubre, lo que los ingleses denominaban, hermano, como el All Hallows Eve, que quiere decir vigilia de qué, hermanos? De todos los santos. Es decir, el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, ¿verdad? El Día de los Mártires, el primero, la vigilia de todos los santos, el 31. Y ahí fueron preparando todo ello su adoración a esto que hoy conocemos como la muerte o el Día de los Muertos. En el siglo XV, hermanos, con la llegada de los inmigrantes ingleses, por eso yo le decía que esta tradición del Halloween aparentemente había nacido en Estados Unidos, pero la realidad fue, usted sabe que Estados Unidos fue como una colonia de Gran Bretaña, de los ingleses, y entonces surge esta migración de ingleses a los Estados Unidos que ya traían estas tradiciones paganas de adoración a los muertos como la de los celtas, y entonces empiezan a instituir estas tradiciones en el país norteamericano. Y con los siglos más adelante, esta tradición se fue convirtiendo en un negociazo, hermano. La tradición del Halloween es un negociazo para las empresas porque les deja mucho dinero. Y entonces se estableció este día de Halloween o Día de las Brujas. Y luego ahí vamos los mexicanos, ¿verdad? Que todo, ya ve que todo agarramos de los gringos y bueno, también acá vénganse del Halloween. Ahora quiero llevarle a analizar, hermanos, y yo quiero que usted vaya conmigo en la siguiente diapositiva, si realmente lo que la iglesia tradicional y lo que nuestra tradición mexicana dice que es una, como le dije yo, era un patrimonio de la humanidad, si realmente es algo correcto. Yo le voy a decir que no porque las leyes aprueben algo, hermano, es algo correcto delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le dicen es bueno, es legal y es completamente legal que dos personas del mismo sexo se casen, usted vaya a decir, bueno, está muy bien, es correcto entonces. No quiere decir que sea correcto, hermano. Si Dios dice que es pecado, aunque las leyes digan que es correcto, seguirá siendo pecado, ¿sí? Bueno, la tradición dice, hermanos, que una de las partes más importantes del Día de Muertos, sin duda, ¿qué es, hermanos? El altar de muertos. Hoy todo el mundo anda haciendo altar de muertos. En la mañana entré al trabajo y cuando volteo hacia acá un altarzote, hermanos, así lleno de fotos y de veladoras y de papel de ese del Día de Muertos, ¿verdad? Y pues con el olorcito ese que huele feo, la verdad, así como que no agrada. Y pues bueno, pues ya entra uno porque pues ¿qué puede hacer uno en esos casos? No entra uno a su oficina. La principal función del altar de muertos, hermano, dice la tradición, es rendir un homenaje a los seres queridos que ya han fallecido. Fíjese cómo lo denominan, un homenaje a los fallecidos seres queridos, a quienes se les ofrecen sus alimentos favoritos y los objetos que más utilizaban en vida, ¿sí? Eso es parte de lo que ponen en el altar. Un altar de muertos, hermano,
puede ser de diferentes niveles. ¿Sabía usted eso? Me imagino que los que lo practicaron lo sabían, que un altar de muertos puede tener varios niveles. Es de 2 niveles o de 3 niveles, y si no de 7 niveles, que es el más común. El de un nivel, de 2 niveles, hermanos, que es el más sencillo, dicen ellos, representa el cielo y la tierra, porque ellos, en esto que el altar de muertos, ellos dicen que se comunica, como quien dice, el lugar de los muertos con el de los vivos, el cielo con la tierra, ¿sí? Porque pues en la iglesia tradicional, hermanos, todos los que se mueren se van al cielo, ¿verdad? Y si no vivió una vida buena, pues usted paga un billete y se va al cielo. Entonces, todos se van al cielo. El altar de 2 niveles es ese altar, hermanos, que representa el cielo y la tierra. En el de 3 niveles es el que representa el cielo, la tierra y el purgatorio. En el purgatorio dice la iglesia tradicional que van todos aquellos que no se confesaban, ¿verdad? Con el padrecito, no iban y se confesaban y se murió, entonces se fue al purgatorio donde tiene que pagar como una condena por sus pecados, y al cierto tiempo de estar en el purgatorio, ¿qué pasa? Se va al cielo. Pero usted tiene que hacer ciertos también rituales aquí en la tierra para ayudar al muertito a que pase del purgatorio al cielo, ¿sí? Eso enseñan ellos. Y el altar de los 7 niveles es el que ellos dicen que es el más común y que simboliza, fíjese nada más lo que dice, los pasos necesarios para que el difunto llegue hasta dónde. Vámonos nomás, hermano. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde quedó el Señor Jesucristo? ¿Qué? Pues, ¿para qué el Señor Jesucristo? Dicen ellos, si cuando se muera usted le hace su altar de 7 niveles, hermano, y lo lleva directito al cielo, ¿cómo ve? Y entonces ya puede descansar en paz, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Le voy a mostrar un altar de muerto, ¿sí? Esto es nomás para que usted lo sepa, no para que vaya y lo haga, hermano, ¿eh? Es para que usted lo conozca y lo vea como informativo, ¿sí? Mire, aquí está, es el de 7 niveles, ese altar que está ahí. ¿Sí ve todas las figuritas que hace allá? Hay calaveritas, hay fotos, hay veladoras. Mire, el perro Xoloescuincle, ¿verdad? Pues ahí, mire, vamos a analizar los niveles que dicen ellos. En el primer nivel, dicen ellos, hay que colocar un santo o una virgen, ¿verdad? Que sea, de la cual se sea más devoto. Alguien que sea devoto a San Judas o al San Pedro o a San Esteban, o pues no sé qué tantos santos haya, o a la Virgen, pone ahí en ese nivel su imagen, ¿sí? En el segundo nivel ellos dicen, ponen estampitas de las almas del purgatorio y le ponen una veladora. Y luego en el tercer paso toman un vaso de agua y un espejo. Dicen que porque así, para que el alma que viene de la muerte se vea, voltea al espejo y no se vea, y entonces sepa que está muerto. No se vaya a confundir y crea que esté vivo y se quede, ¿verdad? Entonces, le hacen así. El tercer nivel dicen que le colocan sal en el tercer nivel, que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio, dicen ellos. En este nivel, en el cuarto, hermanos, es el nivel donde se pone el pan de muerto. Híjole, hermano. Y luego muchos van a decir, a mí me gusta el pan de muerto, ¿verdad? Van a decir muchos. A mí me gusta el pan con café, hermano. Mejor prefiero una dona azucaradita. El pan de muerto, y se pone normalmente en pares, y ellos dicen que simboliza la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía, hermanos? Como la Santa Cena. Quiere decir que representa como que a Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y luego dicen, ¿en cuál vamos? En el 6, el quinto nivel. Aquí colocan la comida, la bebida y la fruta favorita del difunto, lo que más le gustaba al que se murió, porque va a venir en un camino bien largo, hermano, y va a venir hambriado y sediento. Entonces hay que ponerle comida, dicen ellos. Dice por ahí una anécdota, que una vez estaba una mujer indígena, pobrecita, humilde,
haciendo su altar de muertos ahí afuera de la iglesia, y le empezó a poner comida a su asado rojo ahí, su asadito verde. Y luego entró una señora rica de mucho dinero, iba a entrar a la iglesia, a la basílica, con un ramo de rosas bien grande. Y voltea ahí, menospreciando a la ancianita indígena, pobre, le dice, y tú creyendo que tu muerto, ¿cuándo crees tú que vaya a venir tu muerto a comerse todo eso? Dice, cuando venga el tuyo a recoger las rosas. Hermano, es algo ilógico, ¿no? Es algo que está lejos y fuera de la razón. Aquí, hermanos, se coloca la comida creyendo que el muerto viene a comer. Dice, y luego en el sexto nivel se pone la fotografía del muerto. Una foto de ahí del muertito. Y en el séptimo nivel, hermanos, aquí va una cruz de ceniza o una cruz de cal que ponen, ¿verdad? No crea que es la cruz de Cristo, sino que como hay una tradición mezclada de los españoles con los mexicanos, con los indígenas, esa cruz era como simbolismo de los españoles, de su conquista, ¿sí? Y por eso se coloca esa cruz. Ahora vamos a continuar, hermanos. Cada una de esas cosas tiene un significado, hermano, ¿sí? Que la sal, que la veladora, que representa la luz, que hace que el muerto vea y camine hacia el mundo de los vivos, y que la sal le permite no contaminarse, y luego ponen el incienso que para santificar el lugar, y que para que el muerto que venga, no, los demonios no lo agarren y lo perviertan, y luego al rato se queda en este mundo como espíritu chocarrero, y ahí anden molestando y haciendo y deshaciendo, hermanos. Dicen ellos en su creencia, que ellos lo creen muy devotamente, hermanos. Ahora, vamos al punto aquí, hermanos. ¿Por qué no debemos participar de estas celebraciones? ¿Le parece cristiano lo que nosotros vimos, hermano? ¿Le parece que sea solamente recordar la memoria de los muertos? Cuando usted vio el altar, ¿le parece que la tradición solamente sea para recordar a los muertos, hermano? ¿No le parece más un ritual como de evocación a los muertos? Con todo esto que ellos mencionan, yo lo bajé de internet, de la página, hermanos, del gobierno federal, donde hacen una explicación de lo que es el Día de los Muertos, ¿sí? Fíjese, Dios rechaza categóricamente estas prácticas porque son de origen pagano y satánico. Leíamos en los dos primeros capítulos, en las primeras citas bíblicas, que Dios rechazaba, dice, la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona. Quiere decir que si Dios está mirando, hermanos, cuando viene este tipo de prácticas, Dios voltea su rostro porque es abominación a él. En el libro de Deuteronomio dice, hermanos, que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Dice el versículo 14, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Pero dice, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermano, por más que usted le busque, Dios no le agrada la participación en este tipo de cosas de adoración a la muerte. Hermana Raquelito. Exactamente.
Así que si usted piensa regalar flores, regalarme flores, bueno, a mí no, ¿verdad? En vida, ¿verdad? Hágalo en vida, hermano, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su esposa, a su esposo, hermano, en vida, porque luego viene la muerte y ahí está lamentándose y llorando y comprando el arreglo ahí, la coronota, ¿verdad? De 10,000, 5,000 pesos. ¿Ya para qué, hermanos? Ya no tiene sentido. Ya la Biblia dice que nos convertiremos el polvo y ¿a dónde volveremos, hermano? Al polvo. Este cuerpo ya no, ya solamente está el carcaje, diría por ahí una hermana, solo es el carcaje, ya no funciona, hermano, ya no hay nada. ¿Sí, hermana Normita? Lo peligroso de la ignorancia de las personas, que todos estos elementos que se usan para antigua tradición, pues son elementos que se usan en el satanismo, ¿verdad? La sal, la cal, todo eso es lo que se usa en las sectas satánicas, para los conjuros, la brujería y todo eso. La gente lo lleva a su casa y por eso hay maldición, por eso hay tanta gente endemoniada, tanta gente poseída, y la gente no se pregunta por qué le va tan mal, pero es que se atrae, ¿verdad? Es el mal a la propia familia, a la propia casa, y viene la maldición por hacer lo que Dios nos pide que no hagan, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer, y también hay a veces incluso cristianos, ¿verdad? Que conociendo la palabra pues todavía están yendo a los panteones, ¿verdad? Todavía están yendo a la verbena, todavía están participando, y Dios nos invita a ponernos alertas, porque todo eso puede, bueno, de hecho va a traer mal a nuestra vida cuando nosotros participamos, aunque indirectamente, porque mucha gente dice, pues yo no me voy a comprar las cañitas, ¿verdad? Pero pues estamos ya participando de una vocación satánica. Así es. Permítame, decía el lunes la maestra de Obed que tenía que llevar una calaverita y me decía mi esposa, ¿cómo ves? Oye, le dije, pues dile que somos cristianos y que nosotros no vamos a participar del altar. Y dice, ya le dije, pero la maestra dice que que nos dejemos de esas cosas, que esto es una tradición mexicana y que sea cristiano, sea de la religión que sea, hay que participar. Le dije, pues dile a la maestra que mi niño no va a llevar ni la tarea ni va a participar, si le bajan los puntos, que se los bajen, es más, ni a la escuela lo voy a mandar. No lo mandé ni a la escuela, hermanos, porque hoy lo iban a hacer en la escuela, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que nosotros no debemos participar de estas cosas que ya nosotros vimos, no son santos, hermanos, son demonios lo que hay detrás de toda esta práctica. Hermano Luis. Lo importante, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, hermanos. Y las tradiciones, hay muchas tradiciones que nosotros no sabemos qué es lo que significan. Por ejemplo, vimos allí que se les da homenaje a los muertos, pero que se levanta un altar. ¿Sí? A una persona se le puede dar un homenaje, a alguien que cayó en la guerra, a un presidente, o lo que usted quiera. Pero levantarle un altar, solamente Dios mandó que se le levantaran altares a él. Entonces, todo aquel que quiere levantar altares es el que va en contra de Dios. Y está logrando a través de todas estas cosas.
Así es. Hermanos, ¿por qué no debemos participar de esta celebración? Otro punto más. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas, hermano? No hay ninguna relación. Hermano, la Biblia dice que la muerte entró por causa del pecado. Amén. La muerte es una consecuencia del pecado. Y el Señor dijo, Él siempre habló y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En el Señor está la vida eterna, y vida en abundancia, dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, ¿qué relación hay la luz con las tinieblas? Aquí va a salir usted de la iglesia y luego se va a ir al altar de muertos. ¿Qué relación hay Cristo con el enemigo, con Satanás, hermano? No hay ninguna relación. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, usted, hermano, viene a la iglesia, aquí va a andar el domingo levantando las manos y cuando salga la noche ahí va a andar con sus niños recogiendo dulces, hermano. Y dice la Biblia, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en las tinieblas, hermanos, entonces no estamos practicando la verdad. Amén. Y en el último de los puntos, hermano, bueno, no se crea, el penúltimo dice, ¿por qué no participar en estas celebraciones? Porque Dios nos apartó como linaje escogido, real sacerdocio, para ser una nación santa. Dios desechó a las naciones paganas por su adoración, a dioses paganos, por su desobediencia, porque eran naciones diabólicas o de las tinieblas, hermano. Y primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 1:15 y 16, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, hermanos, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Por último, ¿por qué no participar de estas celebraciones, hermanos? Porque la palabra de Dios también nos enseña que los muertos no pueden regresar con nosotros, los que estamos con vida. Ya ellos no tienen conciencia del mundo de los vivos. Hermanos, muchos cristianos lloran, van al panteón y se ponen a hablar en la tumba con el muerto. No, mamá, es que aconséjame. Hermano, tenga cuidado. Porque detrás de todo eso, el enemigo lo puede engañar. Los muertos ya no escuchan. Los muertos ya están muertos. Hermano, el que murió ya no está con nosotros. Alguien pudiera decir, no, pastor, pero en serio, una vez yo, se murió mi abuelito, mi papá, mi mamá, y una vez ahí en la casa se me apareció. Pues aguas, hermano. Si la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz, no se andará vistiendo de su abuelito, de su abuelita, hermano. Tenga cuidado, porque estas cosas son diabólicas, son oscuras. No tiene que ver con muertos regresando de la muerte hacia la vida. Es diabólico. Proviene del reino de las tinieblas, hermana Imelda. Así es. Me aviento una oración, ¿verdad? Santificadora y vámonos para adentro. Es que todo eso forma parte de un altar, hermanos. En el caso del Día de los Muertos, a los muertos. En el caso de algún santo, a los santos. Y si usted come de ello,
está participando de ese altar. Si usted da dulces, está participando de esa actividad diabólica. Si usted se viste, hermano, ay, yo me voy a vestir de Adán y Eva, ya están muertos ellos, ay, o me voy a vestir de Mangano, hermano, es diabólico, porque es parte de esa actividad. En una ocasión me preguntaron, pastor, ¿y yo puedo ir a llevarle flores al panteón a mi? ¿Para qué va ese día, hermano? ¿Y para qué va a llevar flores si ya no ve el muerto, hermano? ¿Qué caso tiene ir al panteón? Si usted ya no lo hizo en vida, ya no se torture. Mejor dígale al Señor, Señor, sana mi corazón, ayúdame, obra en mi corazón, en mi interior. Hermana Marta. Ni hablar con él, ¿verdad? Exactamente, mire, a mí me preguntaban eso, ¿no? Ese cristiano decía, yo voy cada 2 de noviembre. Yo le decía, pues vaya otro día, hermano. O sea, ¿por qué ese día que se celebra a la muerte? Váyase otro día, una semana después, 2 semanas después, o vaya 15 días antes. Y si quiere ir a barrerle y hacerle, pues hágalo, hermano. Yo le diría, los muertos pues ya están muertos, hermano. Y nosotros seguimos vivos. Nosotros somos los que estamos todavía en esta carrera, en el andar cristiano, y usted y yo somos los que tenemos que seguir batallando y viviendo y lidiando con el enemigo. Y quiero terminar, hermanos, con 3 citas, pero se los aquí está la cita del rico y Lázaro, no la vamos a leer, la puede leer en su casa, pero hermanos, habla de que había un rico llamado, un rico no dice el nombre, y había un hombre mendigo llamado Lázaro, un pobrecito, un hombre pobre, llagado en su cuerpo, y que todos los días se paraba o se tiraba ahí a la puerta del rico, pero el rico lo ignoraba, y el rico hacía sus fiestones, hermanos, según el comentarista y según las otras versiones, hacía orgías en su casa, hermanos. Es decir, celebraciones exacerbadas de mujeres, de alcohol, de droga, de todo lo conocido hasta ese tiempo, él lo hacía. Y entonces un día muere el pobre Lázaro y se va, dice la Biblia, al seno de Abraham, al paraíso. Y luego muere el rico y dice que fue llevado a un lugar de tormento. Y dice la Escritura que estando en el lugar de tormento, hermanos, vio, ¿verdad? Ahí sufría él y él vio a Lázaro, y entonces empieza a hablar, le grita el rico, le grita a Abraham y le dice, padre Abraham, estoy sufriendo acá abajo, dile a Lázaro si pudiera tan solamente mojar la punta de su dedo y ponerlo sobre mi boca. Quiere decir que había sed, estaba sufriendo, hermano. En esto nos revela la Escritura que en el infierno, hermanos, están activos los sentidos, se ve, se siente, se escucha, va a haber dolor y va a haber sufrimiento. Y dice que le dice, mándalo a que moje la punta de mi lengua. Y le dice Abraham, no se puede, no hay paso ni de aquí para allá, ni de allá para acá, porque ya está determinado, hermanos. O está el camino de la bendición hacia Dios, o el camino de la maldición, que es al infierno. No hay otro camino. Y entonces le dice el rico, entonces padre Abraham, mándalo a mi familia, que regrese a mi familia y le hable de que yo estoy acá y que cambie su manera de actuar, de vivir. Y entonces Abraham le contesta y le dice, a los profetas tienen, y los escritos que ellos hicieron, ahí están. ¿A qué se refiere, hermanos? La palabra de Dios. Aquí está lo que tenemos que saber usted y yo. No vaya a errar, hermano, lea la palabra para que conozca el camino que debe seguir. Y entonces le dice, ahí tienen a los profetas. No, pero si fuere alguien de acá de los muertos, ellos creerán. Y le dice, pues si tienen a Moisés y a los profetas, aunque se levantara uno de los muertos, ni así creerán. Hermano, Cristo se levantó de entre los muertos y no creen a la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Los muertos no se trasladan ni del infierno al cielo, ni del cielo al infierno. Como dicen en el altar de muertos, lo traemos del purgatorio, lo ayudamos con las velitas, los empasúchil y lo mandamos hasta el cielo. Mira nomás, hombre, qué fácil, ¿verdad?
Hermano, no es así. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar a Dios si no es por Cristo. Hermano, y también nos enseña esta parábola que los muertos no regresan a la vida, al mundo de los vivos. Le dijo Abraham, a los profetas tienen y tienen la palabra, que le escuchen. Hermano, lea la escritura y déjese de cuentos. Monividente no le va a decir nada, ni le va a indicar el camino a nada, hermano. Al contrario, lo va a desviar de la verdad. ¿Sí? Y dice por ahí Eclesiastés 9, 4 al 6, este sí se lo leo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. ¿Cuántos sabemos que vamos a morir, hermano, algún día? Todos sabemos que algún día moriremos. Pero los muertos, ¿qué dice la Biblia? Nada saben, hermano. Así que si usted un día, una vez un cantante cristiano, por ejemplo, las canciones esas cristianas, yo te extrañaré, ya está cantándolo usted, ¿verdad? Ojalá pudiera regresar el tiempo. Ya el muerto no le habla, hermano. Hay otro cantante que cantaba que una tal Jennifer y que decía, dile a Dios, a Jennifer, cristiano el cantante, hermano, dile a mi Dios que te dé un beso de mi parte. Decía por ahí un pastor, va, pues mejor a la Virgen María, pues más méritos tiene, ¿no? Hermano, debemos ser entendidos en la palabra de Dios. Como dijo nuestro hermano, muchas veces como cristianos erramos porque no leemos la palabra del Señor. Y dice Eclesiastés, porque su memoria, hermanos, está puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Una vez muerto, hermano, ya no hay más. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, ¿cuántas veces mueren, hermano? Que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, hermano, que mientras usted tenga vida, tiene esperanza. Una vez muerto, se acabó la oportunidad, hermano. No hay purgatorio, no hay caminito de cempasúchil que lo lleve hacia Dios, no hay cheque que lo haga regresar del infierno para llevarlo hacia Dios. Usted toma su decisión ahora y se decide hoy estando en vida, hermano, porque después de muerto se acabó la oportunidad. Entonces, hermano, podemos concluir que celebrar la muerte no es de cristianos ni es correcto. Póngase sobre sus pies y vamos a estar, hermanos, orando dejo el lugar a Norma para que sea ya por el tiempo que ya estamos deprisa para una oración rápida por la enseñanza y por las ofrendas que serán depositadas en el alfolí. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz, Señor, y podemos ver a través de ella lo que tú necesitas, Señor, de tu pueblo, lo que tú necesitas de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en lo que tú nos has enseñado, Señor, en lo que nos has dejado en las Escrituras, y no contaminarnos, Señor, con las prácticas del mundo, Señor, sino renovar nuestro conocimiento, Señor, y poder hacer lo que tú quieres, Señor, en obediencia. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad, Señor. Ayúdanos a hacer estandartes en medio, Señor, de la gente que no te conoce, para que a través de nuestro testimonio tú puedas brillar y puedas glorificarte. Te damos también asimismo gracias, Señor, por la ofrenda que hemos de traer a tu altar. Gracias por lo recibido de tu mano, Señor. Gracias porque toda provisión viene de lo alto, porque todo lo recibimos de ti. Y asimismo te ofrendamos, Señor, para tu casa. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así puede depositar su ofrenda, hermano. Dios del fuego, limpiador, mándalo. Aquel poder consumidor, manda el fuego. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego, que queme toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que haya en mi rey
Amén. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Así vamos a estar dando gracias al Señor por este servicio. Amén.